en línea el ministro de Economía, Axel Kicillof. ¿Cómo le va, ministro? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás, Víctor Hugo? Escuchaba el informativo decir que el miércoles se va a tomar una decisión que atañe al Banco Central, etcétera. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes en esta pelea con los fondos buitres? No, sinceramente me parece que el tema ha ido cambiando para bien, un poco de orientación incluso ante la opinión pública, porque acá lo que tenemos en claro es que los fondos buitres, este grupo encabezado por el magnate Paul Singer, un verdadero rey de la especulación, ¿no? Un verdadero mal internacional que atañe al mercado financiero, pero lo que tenemos es que cuando inició la discusión de los fondos buitres, el fallo de Griesa, recordarás, Víctor Hugo, que había mucha gente que pensaba que el problema era solamente argentino, solamente de 1.600 millones de dólares y por un error del gobierno. A mí me parece que muchos de estos puntos los hemos clarificado, lo cual ayuda bastante a plantear cuál es la verdadera discusión que hay detrás de esto. En primer lugar, dejamos en claro que los 1.600 millones de dólares era una ganancia también del 1.600%, o sea, absolutamente fuera de cualquier proporción, y que la pretendían obtener justamente a través de una especie de mecanismo extorsivo que implementaron con el juez Griesa. Con el juez Griesa nos trataron de sentar a pagar 1.600 millones de dólares y decían que esa era la gran solución al problema. Y como quedó demostrado, no solo no era la solución, sino que era un problema mucho mayor, porque si en aquel momento se pagaban los 1.600 millones de dólares, después iban a venir los demás holdouts, buitres o no buitres, hasta 23.000 millones de dólares. Y por la cláusula Rufo, después iban a venir también los que entraron al canje, el 93%, por hasta 500.000 millones de dólares, lo cual era básicamente de un saque por un error, y ese era un verdadero error que cometieron muchos de los que hoy están hablando de errores del gobierno, eran el error que nos querían hacer cometer, porque lo cometieron 1000 veces con sus cargos públicos. Entonces, ¿qué querían? Que pagáramos los 1.600, después los 23.000 y después los 500.000, volviendo a lo que ya se había terminado. En el medio de eso hemos clarificado muchas cosas. En primer lugar, que no era un problema de 1.600, sino de 500.000 o de 23.000, o sea, sumas millonarias, que también era importante decirlo porque si no parecía que era un acto de amarretismo del gobierno, no pagar 1.600 para solucionar un gran problema, o como decían en aquel momento, de malvinización. Pero hoy en el juzgado de Griesa ya hay 10.000 millones de dólares de reclamos. Entonces, claramente, si hubiéramos pagado 1.600, negociando, acordando, como decían ellos, dialogando, lo que hubiéramos hecho era poner al país en el piso directamente. Bueno, eso se evitó. No se hizo, por una decisión que la verdad que requirió bastante valentía en ese momento de la presidenta, porque también parecía que Argentina era el chico malo y los fondos buitres los chicos buenos. Argentina la no razonable y la que no dialogaba, y eso también entró un poco en resonancia con la caja interna de la oposición, que se ocupa de decir el gobierno no dialoga, el gobierno no negocia, el gobierno está fuera del mundo. Y muy lejos de eso hemos demostrado que el problema acá son los fondos buitres, y que los fondos buitres, y probablemente acompañados, como dijo el otro día la presidenta, no por una decisión económica, sino por una decisión política vinculada a esa idea de dominación que existió tanto tiempo, están tratando de poner a la Argentina en una situación de nuevo de sobreendeudamiento, cuando Argentina se desendeudó, renegociando y pagando. Entonces, todas las maniobras vinculadas a la extorsión judicial, a la extorsión política y propagandística, me parece que ya por lo menos los presidentes del mundo y los países del mundo la entendieron muy bien. Por eso el apoyo en G20, en Naciones Unidas, en UNASUR, en Mercosur, en cuanto foro internacional hemos ido, en la OEA. Entonces, realmente hemos dado vuelta a la tortilla. Ministro, tengo dos preguntas y 4 minutos, porque perfecto, a las noticias hay que ir puntualmente. Una de ellas es, el The Economist se ve que no sabe lo que ocurrió la semana pasada aquí, porque anuncia una crisis de pagos en 2015, uno de los diarios británicos, en este caso, que más está al acecho sobre la Argentina. Entre muchos males que le van a pasar a la Argentina, habla de una crisis de pagos. Sí, bueno, también estamos acostumbrados a esos profecías de catástrofe que nunca pasan, ¿no? La tendrían pronta la nota posiblemente y no, sí, y no tomaron nota. Porque efectivamente, Víctor Hugo, mira, el viernes pasado
nosotros anunciamos el cierre de lo que fue una operación financiera que yo creo que es importante y realmente sin precedente por su resultado tremendamente exitoso. Nosotros el año que viene tenemos un vencimiento muy grande de 2015, del BODEN 2015, y ¿qué es lo que vimos? Bueno, predijimos que iban a salir estas notas, que iban a decir, y hoy también leí algún diario financiero, de algunas ex autoridades, secretarios de finanzas, etcétera, con el mismo discurso, que ya lo estaban preparando. Incluso yo había escuchado que decían que íbamos a especificar el pago del BODEN 2015. Como este gobierno siempre ha pagado todos los compromisos externos y ha arreglado todas las deudas que le quedaban, lo que nosotros dijimos es, bien, a ver, el mercado desconfía de que podamos pagar el año que viene, hagamos el siguiente ejercicio. Hay 6.700 millones de dólares de BODEN 15, de tenedores de BODEN 15, pongamos dos pilas, una pila con dólares y otra pila con papeles argentinos de vencimiento el año que viene, BODEN 15, dos pilas, la de los dólares y el BODEN 15, y digámosle a los inversores, elijan qué quieren hacer, quedarse con los papeles argentinos o llevarse los dólares. Fue tan contundente, porque de 6.700 millones de dólares, solamente 185 dijeron prefiero los dólares al bono argentino. Entonces el mercado, el famoso mercado, habló y se pronunció. Nadie tiene ninguna duda de que el año pasado no va a haber problemas con el pago de la deuda. Si lo hubiera, se hubieran ido como rata por tirante, llevándose los bonos, llevándose los dólares, a hacer sus mejores inversiones. Y no lo hicieron, se quedaron en la Argentina. Entonces esta es una señal que no se puede interpretar de otra manera. ¿Qué es lo que trataron de hacer entonces siempre los opinólogos, interesados, pagados por los bancos, pagados por la financiera, amigos de los mercados? Dijeron, bueno, fue un error técnico. ¿Por qué? No por esto, de esto no hablaron más, porque le tapamos la boca con BODENes 15, le tapamos la boca a todo el mundo. 2015 no hay ningún problema. Si lo hubiera, entonces se hubieran llevado los dólares. En medio de una semana internacional espantosa para la finanza, porque el barril del petróleo cayó, las acciones internacionales cayeron, Brasil tiene la devaluación que lo ha llevado al nivel del real más débil de los últimos 9 años, o sea, se debilitaron las monedas, cayó el gobierno de Grecia en términos de que adelantaron las elecciones. En medio de esa hecatombe de los emergentes, de los precios de las commodities, Argentina ofreció dólares. Nadie ofrecía dólares la semana pasada. Argentina ofreció 6.700 millones de dólares y nadie los quiso, todos prefirieron nuestros bonos. ¿Qué es lo que empezaron a decir entonces? No, como también se ofrecía poner dólares del exterior a cambio del bono del 24, porque algunos inversores nos habían hablado de esto y efectivamente lo hicieron, porque se colocaron 286 millones del 24, pero la verdad que la operación fue, como te digo, y así la anunciamos además, los que empiezan a marcar la cancha y medir otras cosas son justamente los que ven caer todos los pronósticos que tienen. Yo estuve viendo las repercusiones de la operación que cerró el viernes, e incluso leí algunas de esas notas críticas. Yo no las veo tan críticas, veo una confesión realmente, no una crítica a lo que se hizo desde el gobierno, porque hablan de error, después los títulos nunca reflejan del todo las notas, más bien la línea editorial de los diarios, ¿no? Pero la verdad es que nosotros propusimos a los tenedores reales, inversores en la Argentina, por 6.700 millones de dólares, darle dólares frescos. Esto es contundente. Y no lo aceptaron, prefieren quedarse con el BODEN 15. Cualquiera que tuviera la más mínima cuota de duda sobre esta verdadero sinsentido que están diciendo que va a haber problemas con los vencimientos el año que viene, ante este sinsentido, yo lo que contesto es 6.700 millones de dólares en la mesa y no los agarró nadie, se quedaron con los títulos. Entonces, dudas sobre el año que viene no hay. Y con respecto a la fijación de precios, porque también critican cuestiones técnicas, yo vi error técnico, no hablan. Y bueno, ¿cuáles son las críticas? Porque nosotros propusimos 3 cosas, o llévense los dólares, o traigan dólares, para quien quiera, pero la verdad es que no hicimos un roadshow tradicional, no hablamos con un banco, no ofrecimos comisiones de 100 millones de dólares, como más o menos correspondería para una operación de esta envergadura. Simplemente lo que hicimos es, en el marco del canje, del pago por anticipado del BODEN 15, dijimos, si alguien quiere otro título, Bonar 24 lo tiene. ¿A qué proporción? A lo que marcaba el mercado ese día. En realidad era un promedio más o menos de una semana.
Entonces puede cambiar este por este. A ese promedio de mercado. Y dijeron, bueno, esto es falta de experiencia. Lo que tendrían que haber hecho, y acá vienen las confesiones, lo que tendrían que haber hecho es ir a hablar con un banco y pagarle comisiones. Sí, yo sé que así es como hacían algunos en el país. Y están en los tribunales explicando esto. Porque la verdad que imagínense al Ministerio de Economía en un cuartito con 3 fondos y un banco arreglando una operación de entre nueva deuda y canje y pago en efectivo de 10.000 millones de dólares. Se pagaron comisiones de cientos de millones de dólares por esto a bancos. Y sí, claro que lo extrañan los bancos y lo extrañan sus voceros. Pero esto no es que, qué buena idea, qué extraordinario, nunca se me ocurrió porque yo no tengo experiencia. Es otra cosa, es una forma de entender cómo se relaciona el país con el sector financiero. Y es una forma que piensa que hay que hacer negocios para el sector financiero. Los otros que nos decían es bueno. Incluso leí una nota de un sesudo analista que dice, bueno, claro, cuando el ministro anuncia, los precios eran unos. Y él fijó los precios. ¿Por qué fijamos los precios al momento del anuncio? Porque si no fijan los precios, empieza el mercado a manipular los valores para que el día que haya que hacer la operación, los precios estén en su peor momento y el Estado pague más y la Argentina pague más y ellos ganen más también. Entonces, la verdad es que dejar fluctuar los precios, licitarlos, consensuarlos, todo eso es expresión de una forma de tratar la deuda externa que básicamente es una especie de sucursal de los bancos internacionales, el Ministerio de Economía, que les ofrece y les ofrece y les ofrece y les da siempre muy buenos negocios. Eso es lo que añoran, por eso el desendeudamiento los tiene tan nerviosos a los Singer, a los Griesa, a Wall Street, porque se acabaron los negocios con Argentina. Nosotros propusimos una operación que era, llévense los dólares, no los quisieron, prefieren los bonos argentinos a los dólares. Y eso es lo contundente, me parece, de lo que ocurrió el viernes. Dice el diario El Cronista hoy, tengo aquí la tapa, Economía analiza programar otra emisión de deuda para cubrir el 2015. ¿Esto sería así? Mira, Víctor Hugo, nosotros tuvimos un 2014 realmente en términos económicos movidos, porque es como si todos los días uno prendiera la radio y te dijeran para hoy granizo, tormenta, huracanes y tornados. Y eso lo vinieron haciendo durante todo el 2014, con un motivo político. Y lo hicieron también sobre el sector financiero, donde es más fácil operar, porque la verdad que con este dólar ilegal, con el volumen de reservas, con un montón de indicadores que tienen que ver con cosas que la gente no entiende y que no le hace la vida cotidiana de todo el mundo. Entonces trabajaron con eso y usaron esos indicadores, como en la época de la Rúa, por ejemplo, habían usado el riesgo país, como en la época de Alfonsín, también usaron el nivel de reserva, el valor del dólar. Entonces trataron de armar esa tormenta perfecta que arman para voltear gobiernos. Y la verdad es que terminamos el año con incluso esos dólares que nadie sabe dónde están, ni dónde se cotizan, ni cuánto mueven, porque el dólar ilegal nadie sabe cuánto mueve. Yo sé cuánto mueve el mercado oficial. El mercado oficial mueve 500, 600, 700 millones de dólares. Pregúntenle a algún experto en finanzas cuánto mueve el dólar ilegal. No sé, a mí me decían 15 millones, 20 millones contra 700. Es ahí donde se maneja la economía argentina. Pero bueno, como están amparados por la ilegalidad, pueden mover ese precio como se les ocurre. Entonces, vinieron con eso, con la caída de reservas. Yo leí, mire, el otro día repasaba un diario financiero que hablaba de qué decían las consultoras del nivel de reserva al día de hoy y del dólar ilegal al día de hoy y del dólar oficial. Y de la reserva decían 20.000 millones de dólares, 22.000, 24.000 al día de hoy. Del dólar oficial, algunos hablaban de 10, 15, y del paralelo 20, 30. Entonces, la verdad es que plantearon todo eso y se les pinchó la burbuja, de nuevo, por enésima vez. Y ahora empiezan a armarla para 2015. Ya, mire, con estas dos noticias que me leyó usted, veo lo que están armando para 2015. También había una de cómo va a subir el ilegal, que no va a haber reservas, que no va a haber capacidad de pago. Bueno, todo eso se les pinchó, la verdad se les pinchó. Yo no entiendo cómo les da la cara para seguir y la verdad es que es hasta simpático, porque tiene que haber una complicidad del periodismo, ¿no? Ahí.
Se les vuelve a preguntar como expertos cuando muchos son parte de algún partido político, candidatos, entonces expertos, objetivos. Los únicos que no tenemos objetividad son los del gobierno. Toda la oposición es ultra objetiva, todos los empleados de los bancos, porque dan charlas para los bancos, viven de eso. Entonces van y después comunican lo que más les sirve. Y la verdad es que los argentinos, yo lo digo, me parece que ya estamos un poco agotados de esto, un poco cansados, saturados de tanta mala onda, tanta mala leche. Y por eso digo que un poco leer estas tapas de diarios enloquece, después de una muestra contundente. ¿Cómo explican ahora? Ofrecimos dólares contantes y sonantes, taca, pagar todos esos títulos argentinos repugnantes, deplorables, por lo malo que es el gobierno, por la pelea por los buitres, por lo poderosos que son los buitres, por lo mal que andamos con el mercado. Tocamos la puerta del mercado y le dijimos, tomen los dólares, ¿no les gusta Argentina? Llévense los dólares. No vino ni uno. Entonces, ¿cuál es el problema con la deuda argentina? Ninguno. Esto es lo que trataron de generar los fondos buitres, acompañados por muchos analistas, sabiondos, que se equivocaron de nuevo. Entonces ahora le tratan de enchufar su fracaso al gobierno, como tantas veces, diciendo estuvo mal hecho técnicamente. Y yo leía, claro, en el medio de la semana pasada cayeron los bonos de todos los países y también el de Argentina. Entonces el precio que ofreció Argentina no les convino. Y bueno, pero si Argentina no está desesperada por conseguir dólares, como estuvo en otras épocas, entonces no fue, no pagó la comisión, no les permitió fijar el precio de ellos y la operación no les cerró. Bueno, bienvenido. En cambio, los que tenían bonos argentinos se los quedaron. También bienvenido. No hay ningún problema, seguimos trabajando. Con respecto al año que viene, veremos las condiciones de mercado, veremos cómo son los vencimientos y haremos lo que tenemos que hacer. Sin entregarnos a la fauce del sector financiero y ir desabrochándose todo para que te pongan los precios que ellos quieren, y veremos cuál es la operación más conveniente para que la Argentina siga con la solvencia, con el desendeudamiento, con la certidumbre que ha podido dar todos estos años. Ministro, una pregunta de Daniel López. Salarios 2015, a propósito del año que viene. La UTA, choferes de colectivos, un gremio importante, anunció oficialmente que pide un 50% de aumento para 2015. Para los estatales, ¿el gobierno va a fijar un techo? No, el gobierno nunca ha fijado techo en la paritaria privada, seguro. La paritaria estatal siempre se encuentra bastante en línea con la paritaria privada. Esto tiene que ver, claro, es distinto. Fíjense, el proceso de fijación de salarios en una economía depende de muchísimas cosas. No, una economía no tiene un nivel salarial, tiene una estructura de salarios. Hay salarios muy altos, hay salarios más bajos. Todo esto tiene que ver con las diferentes ramas de la producción, con las diferentes ramas del empleo. Lo que el gobierno siempre ha propendido durante todos estos años es que los salarios en la Argentina en términos reales crezcan. Pero claro, ahí está la verdad que buena parte de las decisiones salariales la toma el sector privado, no el Estado. Entonces ahí, ¿qué hizo el gobierno? Desde el Estado propició la reapertura de las paritarias, de las convenciones colectivas de trabajo para la fijación de los salarios. Los acuerdos salariales tripartitos, digamos, entre privados y Estado. Yo recuerdo enero del año pasado que también estaban armando un escenario de aumentos salariales, decían el año pasado, repasen los diarios, 60% en enero, hablaban, paritaria del 60%. Y después cuando las paritarias empezaron a aparecer, se fijaron como se fijan en las economías como la nuestra, que es una economía muy dinámica, que ha estado durante prácticamente 11 años en crecimiento muy fuerte, con sectores que antes no existían. Doy datos, ¿no? La UOM creo que pasó de, si no me equivoco, de 50.000 a 250.000 afiliados en 10 años. La UOCRA de 70.000 a 410.000 afiliados. Son gremios muy fuertes que discuten con su sector. Y depende de cómo le va el sector. Por eso yo digo que si... y hablaba el otro día en la UIA con los empresarios, le decía, a ver, ¿quién de ustedes que está acá subió los precios este año 40%? Nadie. Entonces, ¿dónde está ese aumento del 40%? Y por supuesto que los salarios no pueden subir 20% más que los precios que cobran las empresas donde la gente trabaja, porque si no se fundirían todas las empresas. Ministro, una pregunta política. Estos últimos días se ha especulado mucho con que usted va a ser candidato a vicepresidente. ¿Le gusta la posibilidad? ¿La ha pensado? No, la verdad es que yo
estoy trabajando intensamente, soy parte del equipo de la Presidenta de la Nación, soy parte de este gobierno, y este es un gobierno que también con la cuestión electoral ha sido muy cauto y no se ha dejado marcar la cancha. Yo digo, yo soy ministro de Economía en este momento, una posición para la que estoy preparado por mi formación, por mis intereses, por mis capacidades. Yo estoy trabajando acá con un equipo realmente muy numeroso y todos los días nos dedicamos a que la economía argentina siga creciendo, a que la distribución del ingreso siga mejorando, a que donde hay un problema real, no uno inventado en una etapa de Clarín, de La Nación, de algún diario opositor, donde hay un problema real, los empresarios saben que este Estado está ahí, los trabajadores saben que este Estado está ahí. Por eso el ahora 12, el Procrear, el Progresar, por eso también la línea de crédito del Banco Central con la nueva Carta Orgánica, por eso también el Fondear, las innumerables medidas que se han tomado para fomentar, digamos, un programa de crecimiento y reindustrialización del país que la verdad tiene para mostrar montones de éxitos y montones de logros. El país ha cambiado y se ha dado vuelta en estos 10 años. Me gustaría muchísimo tener esos datos que mencionó de la UOCRA, de la UOM. Supongo que los podemos buscar nosotros por nuestro lado, por internet, pero si tienen información de prensa al respecto, me gustaría también tenerla. Mira, Víctor Hugo, la verdad es que la cantidad de afiliados, lo que yo hice fue preguntarle a los propios sindicatos, porque decía, si el gobierno pone un número, después el sindicato va a venir a decir es más, es menos. Entonces yo le voy a acercar una lista y la voy a poner disponible. Una lista, en la reunión, ¿se acuerda cuando nos reunimos en Río Gallego fue? Que tuvimos una reunión con todos los sindicalistas el año pasado. Bueno, yo pasé un papelito, mira qué método riguroso, pasé un papelito, sindicato por sindicato, para que ponga la cantidad de afiliados en 2003 y ahora. Le voy a pasar ese mismo papelito. Sí, es muy interesante. Le agradezco muchísimo, ministro. Ciertamente son los temas muy fuertes por lo del miércoles, por lo que había aparecido en los diarios este fin de semana, etcétera. Muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Un saludo a toda la mesa. El ministro de Economía, Axel Kicillof.